Bueno chicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo, vuelvo a los videos de nuevo. Este es el video, la clase número 1 de comunicaciones electrónicas, ¿sí? Vamos a empezar con lo que es meramente el programa de la materia de este año. Bueno, acá hice un PowerPoint como para explicarlo más divertido, de alguna manera un poco más didáctica, ¿sí? Empezamos. Bueno, las comunicaciones electrónicas, eso es lo que nos atañe a nuestra materia, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, acá hay una serie de cuestiones teóricas que tenemos que despejar para empezar después la forma bien más compleja, ¿sí? La comunicación, ¿qué es? Es básicamente el intercambio de información, ¿sí? Entre una persona y otra o entre un punto y otro, ¿sí? La telecomunicación, ¿qué sería? Telecomunicación es lo mismo que la comunicación, pero ya a distancia, ¿sí? Y las telecomunicaciones es una telecomunicación con una infraestructura que sería una infraestructura, sería un emisor, un transmisor, un teléfono, la antena, el aire, una fibra óptica. Esas son las telecomunicaciones. Se necesita una infraestructura como para poder eh, comunicarnos, ¿sí? Llevar el mensaje de un punto a otro. Se necesita un medio, se necesita algo, aire, agua, ¿sí? O nada, porque en el espacio también hay comunicaciones, luz, fibra óptica. Bueno, se necesita una infraestructura para eso, ¿sí? En otras palabras, la información es aquello que es distribuido o intercambiado por la comunicación, ¿sí? A ver, acá hay otro. El mensaje es lo que se quiere comunicar realmente. Puede ser un montón de cosas. Acá está escrito. La señal, fenómeno físico, que transforma y codifica el mensaje. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver en forma práctica y en forma en nuestro caso, en nuestra materia de nuestro año, en forma electromagnética. ¿Sí? Bueno, a ver, seguimos en la siguiente planilla. Los elementos de una comunicación, de un sistema de comunicaciones. Tenemos un sistema de transmisión, ¿sí? En el cual tenemos un medio. En nuestra materia, el medio sería el aire, el éter, ¿sí? En el cual sufre atenuaciones, distorsiones, ruidos. Una atenuación sería eh, el aire, la humedad, una nube, eso es una atenuación. Una distorsión sería ruido, distorsión, el terreno, ¿sí? El terreno que es ondulado, una montaña, un árbol, un edificio, una losa, cuando estamos debajo de un edificio, dentro de un túnel. Bueno, esa es la distorsión. Y el ruido, en este caso, acá sería un rayo, ¿sí? Una tormenta eléctrica, las partículas, el ruido electromagnético de las partículas. eh, Todo eso atenúa al medio donde uno va a transmitir el mensaje, ¿sí? Nosotros nos vamos a dedicar a la transmisión electromagnética con transmisores, circuitos receptores. Bueno, nosotros vamos a ver AM y FM y BLU, que es banda lateral única. Algo de fibra óptica vamos a ver también, para así tener una idea. En el cual tenemos un transmisor, señal transmitida, el medio que es el aire, en este caso puede ser el agua también, porque los submarinos también se comunican, y el espacio, ¿sí? Como las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio tranquilamente. Y bueno, tenemos la señal recibida, en el cual el receptor, transductor. ¿Qué sería el transductor? Ustedes lo estudiaron. En este caso, por ejemplo, fuente de información, ¿sí? La fuente de información seríamos nosotros, nuestra voz. El transductor en este caso para transmitir sería el micrófono, que agarra las ondas de presión del aire, mueven la membrana según el tipo de micrófono que sea, mueven la membrana del micrófono. Ese movimiento del aire
se transforma en señales electromagnéticas de muy baja intensidad y muy baja potencia, o sea, microvoltios, nanovoltios en algunos casos. El transmisor sería el circuito electrónico que a nosotros nos atañe, que es el amplificador de señal que amplifica nuestra señal, ¿sí? No importa la frecuencia. En este caso estamos hablando solamente es un tema general, ¿sí? Y bueno, la transmite con una antena, con lo que sea, lo transmite. Puede ser por cable, puede ser por aire, puede ser por antena, puede ser por un transductor que transforme la señal electromagnética en luz y a través de fibra óptica transmite una señal, ¿sí? Pero en este caso es así. Y el receptor también en este caso es un sintonizador que demodula, ¿sí? la señal y la transforma de nuevo con un transductor, que en este caso sería un parlante, por ejemplo, o un auricular, y acá estaríamos nosotros, ¿sí? Escuchando el mensaje que nos quisieron mandar o que quisimos escuchar, ¿sí? Acá tenemos la parte, bueno, que yo expliqué recién, transductor, transmisor, medio, como para que vayan teniendo una idea de lo que vamos a ver. Y bueno, seguimos con lo que sigue. Mundo analógico, ¿sí? Bueno, el mundo analógico es el mundo que vivimos todo el tiempo. El ruido, nuestra voz. Nuestra voz es una suma de señales. Cada uno tiene un registro de voz único, ¿sí? Es una suma de señales teóricamente infinitas que da nuestro patrón de voz. No hay una voz igual a otra, ¿sí? Somos todos diferentes, por eso todos tenemos un patrón y un registro único de sonido de nuestra voz. Y es analógico, ¿sí? En este caso, los transductores que vamos a usar, que son micrófono y auricular, micrófono de transmisión y auricular de recepción, necesitan un transductor, que acá dice, que convierte nuestra señal analógica de la voz, la convierte en señales electromagnéticas, ¿sí? Y en un amplificador, amplificamos y mandamos al aire, al medio, ¿sí? Bueno, sí, acá hay un par de cosas que explica también. Bueno, acá, esto es lo que quiero decir yo. Tenemos nuestra voz. Si yo quiero transmitir mi voz, a ver, bueno, la cuestión es esta. Vamos, quiero explicar todo de golpe y no me va a dar. Uno cuando habla, el micrófono, ¿sí? La membrana del micrófono vibra y transforma nuestro aire que vamos exhalando de la garganta y de las cuerdas vocales, la transforma en señales analógicas, electromagnéticas, que tienen una intensidad, ¿sí? Y una frecuencia que en este caso son suma de varias frecuencias, ¿sí? Perfecto, acá dice señales electromagnéticas. Bueno, seguimos con el mundo digital. Esto por el momento no lo vamos a ver porque es digital y yo quiero que vayan esto, acá, la onda senoidal. Bueno, ya lo hemos visto en otros videos, pero bueno, no hace bien que lo recordemos. Tenemos la señal, la onda senoidal, ¿sí? La onda senoidal tiene un ciclo, tiene un periodo, tiene una frecuencia, tiene una amplitud. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es todo eso? Bueno, la A en este caso sería la amplitud. Pongámosle 220 voltios, 5 voltios, 1 milivoltio, cualquier... cuando sale de un micrófono puede tener microvoltios, ¿sí? Muy poca amplitud en realidad. En ese caso, por eso hay amplificadores, porque la transmisión de una señal al aire puede ser de muy baja amplitud. Después con el amplificador la volvemos a elevar. Tiene una frecuencia, ¿sí? La frecuencia sería las veces que se repite el periodo de la señal en el tiempo.
El periodo es una vuelta completa de la señal. De 0 pasa a 90 grados, de 90 grados a 180, pasa por 0, después baja a menos 90 grados y después sube a 360. ¿Sí? Esto, el periodo completo, dura un tiempo. ¿Sí? El tiempo puede ser un milisegundo, un microsegundo, un nanosegundo, un picosegundo, lo que sea. Ese periodo, ¿sí?, tiene un tiempo. Si uno hace 1 dividido ese tiempo, nos da la frecuencia, las veces que se repite. ¿Quedó claro? Hasta ahí, acá tenemos la imagen sobre un osciloscopio para que tengan una idea. Tiene el semiciclo negativo y el semiciclo positivo, ¿sí? A ver, bien, acá habla. Bueno, acá tenemos el formato matemático de lo que es una señal senoidal. V de t significa que depende del tiempo, ¿sí? Igual a, la A es la amplitud, que en este caso puede ser como 220, como les dije, puede ser también un microvoltio, un milivoltio, lo que sea, tiene una amplitud, por el seno de 2pi por f por t, 2pi por f por t, ¿sí? Más phi, ¿qué sería? Phi es, ¿se acuerdan en los circuitos RC, RLC, RL que estuvimos viendo radianes y fasores? Bueno, este simbolito griego es la fase de la onda en radianes, es desde dónde arranca la onda, ¿sí? En este caso arranca del 0, pero más adelante vamos a ver que no es necesario que arranque del 0. Esto porque es un pulso solo, ¿sí? Uy, lo corrí. Esto porque es un pulso solo, o sea, un pulso no, es una frecuencia única, es un tono de 1 kHz, 2 kHz, es un tono. Bueno, pero cuando veamos la suma de varias frecuencias, ya no es tan fácil de identificar ese tono. ¿Sí? Cerrar esto. Bueno, esto indica el grado de la fase. En este caso sería 0, porque arranca en 0. La frecuencia de la onda en hertz, ¿sí? ¿Cuántos hertz tiene esta frecuencia, esta onda? Vamos a poner 1 kHz, bueno, 1000 veces por segundo, se repite. La amplitud en voltaje, en voltios, y bueno, y V de t significa voltaje instantáneo en tensión. Bueno, es lo que uno cuando saca una foto ve cuánto tiene, ¿sí? Son las características principales de la onda senoidal en formato matemático. A ver, seguimos acá. Amplitud pico de la onda seno. Bien, ¿qué es la amplitud pico? ¿Sí? La amplitud pico, a ver. De una señal, valor absoluto de su intensidad más alta. Proporciona la energía de transporte de señal. Bueno, es más o menos lo mismo que yo le expliqué recién. El tema es así. Vamos a suponer que tenemos 220 voltios. Esta señal tiene una frecuencia de 50 Hz. 50 veces por segundo se repite este periodo. Y tiene un valor, ¿sí?, una amplitud de 220 voltios, que es el que medimos cuando medimos, acá dice Bolivia porque bueno, saqué el texto de ahí, pero Argentina lo mismo. Uno mide 220 volts con el tester, cuando mide 220 volts, ¿sí? El tema es que no es el valor pico. El valor pico real es 311 voltios, ¿sí? ¿Por qué es 311 voltios? Porque es valor eficaz por raíz de 2. ¿Sí? Por raíz de 2, ¿sí? Que eso nos da 311 voltios. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es así. Si nosotros agarramos y esta señal la rectificamos con un puente de diodos, ¿qué hacemos? Tenemos a la salida del puente de diodos, o sea, sobre el capacitor, vamos a tener 311 voltios, ¿sí? No vamos a tener 220. Vamos a tener ese valor eficaz multiplicado por raíz de 2, que es realmente la tensión que tenemos en continua, ¿sí?
¿Se entendió? Ven, raíz de 2 es 1,41 por RMS, que significa RMS valor eficaz, ¿sí? Bueno, a ver, seguimos con lo que... El voltaje de una batería es constante, este valor... Bueno, evidentemente, si es una tensión continua, esta señal, ¿sí? El valor pico es de 1, que en realidad no se considera, es una señal constante, no tiene frecuencia, tiene una frecuencia infinita. ¿Sí? A ver, seguimos con... bien, periodo. Más de lo mismo, pero bueno, no está de más, porque acá se complica cuando empezamos a sumar cantidades de señal. El periodo es la cantidad de tiempo que necesita una señal para completar un ciclo. Se mide en segundos, ¿sí? Un ciclo es esto, ida y vuelta, ida y vuelta. En este caso senoidal, para explicarlo más fácil, pero cuando se complican, las señales se suman y son más complejas, ya no es tan fácil detectar qué tipo de señal es. Tenemos, bueno, lo mismo que antes, la frecuencia indica el número de ciclos por segundo, la cantidad de ciclos por segundo, se mide en hertz, y la frecuencia es la inversa del periodo. Bueno, acá está la ecuación que lo dice. Ahora, tenemos dos señales con diferente frecuencia, ¿sí? Acá tenemos, miren, esto es lo más fácil de identificar. Acá tenemos una señal con una amplitud de 5 voltios, ¿sí? Y un periodo que no es un milisegundo. Ojo, esto no es un milisegundo, ¿sí? Un milisegundo son todos estos periodos, que es 1, 2, 3, 4, en realidad, ¿sí? Serían, un cuarto sería 250 microsegundos cada periodo. ¿Qué nos da? Una frecuencia de 4 kHz. Y es, acá, fíjense, la forma matemática es 5 por seno de 8pi por t por 10 a la 3. ¿Por qué 8? Porque es 2 por pi por t por 4000. Si es 2 por 4000 es 8000. Es lo mismo que poner esto, ¿sí? Y 0 porque arranca de 0 la señal, esta, ¿sí? Ahora, fíjense, un milisegundo. En un milisegundo, igual que este, acá en este milisegundo de acá, entran muchos más ciclos, ¿ven? Entonces la frecuencia es el doble. Si contamos, hay el doble acá. Esto tiene una intensidad de 10 voltios y 8 kHz. B2 significa, sería 10 volt por seno de 16 por pi por t por 1000. ¿Por qué 16? Porque es 2 por 8000. Y 2 por 8000 es 16000. Si hacemos la cuenta, nos da 16 por 10 a la 13 es 16000. Y 0, porque arranca también de 0 acá. ¿Ven? Si ven acá, arranca de 0. ¿Sí? Bueno, la frecuencia mide la velocidad del cambio. Si el valor de una señal cambia en un tiempo muy largo, su frecuencia es baja. Si tarda en cambiar, es lenta. ¿Sí? Bueno, y viceversa. Acá dice lo mismo. A ver, continuamos. Bueno, acá tenemos un cuadrito de las unidades del periodo y la frecuencia, ¿sí? Un segundo es un hertz, ¿sí? Un milisegundo serían, si tenemos un periodo en el cual serían un milisegundo, es un kilohertz. Si el periodo nuestro nos da un microsegundo, sería 1 megahertz. Si sería el periodo de la señal un nanosegundo, la frecuencia que nos da son 1 gigahertz. Bueno, y así consecutivamente. Picosegundo, terahertz, femtosegundo, estos son muy altas frecuencias, ¿sí? Petahertz
Y en este caso el petahertz sería en frecuencias de radiación del uranio, ¿sí? Son las frecuencias donde la radiación del uranio, el núcleo del átomo, se hace presente, bueno, son petahertz. Y exahertz ya son las señales mucho más, son cósmicas, son los rayos cósmicos que ya son tan altas las frecuencias que atraviesan hasta la Tierra, de lo altas que son las frecuencias. Bueno, a ver. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la electricidad, en Bolivia, bueno, acá en la Argentina también. La electricidad la que usamos tiene una frecuencia de 50 Hz, ¿sí? El periodo de la onda nos da 20 milisegundos. ¿Qué sería? Que la onda senoidal tarda 20 milisegundos en repetirse, ¿sí? A ver, el periodo de una señal es de, otro ejemplo, el periodo de una señal es de 100 microsegundos. Exprese este periodo en nanosegundos y calcule la frecuencia en kilohertz. Bueno, acá tenemos la respuesta, ¿sí? A ver. Bueno, dos casos extremos. A ver, frecuencia cero. Frecuencia cero tiene una señal constante que sería la corriente continua, ¿sí? Bueno, acá hay unas cuestiones técnicas. En este caso su frecuencia es cero porque nunca se completa el ciclo. El periodo tiende a infinito. Claro, porque si es continua, nunca es oscilante, ¿sí? Bueno, esto más de lo mismo. Bueno, acá entramos en la fase. Acá donde nosotros ya entraríamos en lo que es importante, ¿sí? ¿A qué me refiero? ¿A qué? ¿Qué describe la fase? La posición relativa de la onda respecto al instante de tiempo cero, o sea, acá. Si se piensa que la onda se desfasa hacia adelante o hacia atrás a lo largo del eje del tiempo, la fase describe la magnitud de ese desfase, ¿sí? Indica el estado del primer ciclo. A ver, en este caso arranca de cero, tiene ningún tipo de desfase, 0 grados. ¿A qué se refiere esto de arriba? A que si yo arranco desde acá, arranco ya desde 90 grados. Tiene un desfasaje de 90 grados. Arranca desde 90 de acá arriba. Y si tiene un desfasaje de 180 grados, ya arrancaría acá. ¿Ven? Tiene un desfasaje de medio ciclo. ¿Sí? Bueno, saben ustedes que si son grados, en la notación circular son radianes, ¿sí? A ver, 360 grados, o sea, 360 grados ida y vuelta serían 2 pi radianes. En la notación circular, en la frecuencia circular, son una vuelta, ¿sí? Media vuelta es pi y una vuelta completa es 2 pi, ¿sí? A ver, acá tenemos un ejemplo. Calcule la frecuencia y escriba la ecuación de la señal. Bueno, la frecuencia, si tiene un microsegundo, que en realidad arranca acá, de 8, y termina acá, ¿sí? Sería la mitad de un microsegundo, 500 nanosegundos, ¿sí? Si hacemos la cuenta nos da 2 MHz de frecuencia. Y tiene una amplitud de 8, ¿está? Y acá está. Y acá, fíjense que arranca pi sobre 2. ¿Por qué pi sobre 2? Porque si nosotros vamos a lo que es la notación, se los voy a aplicar acá, de radianes, 0 radianes, pi sobre 2 radianes y pi. Acá es 3 medios de pi y acá es 5 cuartos de pi, ¿sí? Bueno, espero que lo hayan entendido eso, que eso es medio difícil de entender a veces, pero bueno. La señal desfasada. Una onda seno está desfasada un sexto de ciclo respecto al tiempo. ¿Cuál es la fase del grado y los radianes? A ver si está acá. No, acá. Uy.
A ver. Bueno, acá está la respuesta. A ver. No me quiero ir mucho. Bueno, ¿se entendió eso, lo de la fase? Espero que se haya entendido. Después voy a hacer unos ejercicios para que tengan una idea. La longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Bueno, esto es muy importante también. ¿Qué es la longitud de onda? Es la distancia que una señal senoidal es la distancia, esto se llama omega. Omega no, esto es lambda, perdón, disculpen, lambda. Es la señal de seno a través de un medio de transmisión con respecto al tiempo t. A ver, ¿qué significa? A ver. Acá tenemos una fórmula, ¿sí? Lambda es igual a la velocidad de la luz, ¿sí? Con respecto a su frecuencia, a la frecuencia de la señal. ¿Está? ¿Qué pasa? La velocidad de propagación de señales electromagnéticas depende del medio y de la frecuencia de la señal. Por ejemplo, en el agua no es lo mismo que en el aire, ¿sí? Porque la diferencia de la densidad del medio donde uno se transmite la onda es diferente. ¿Está? Por ejemplo, en el vacío, la luz se propaga a 300.000 km por segundo. Esta velocidad es mucho menor en un cable coaxial o de fibra óptica. Mucho menor. No es tanto porque es muy rápida, pero tiene una diferencia que ayuda a que haya un delay en lo que es la transmisión y recepción de datos, ¿sí? Por eso no es perfecta la transmisión. Siempre hay un delay, hay un desfasaje de transmisión-recepción. La longitud de onda sería, según la frecuencia, ¿sí? Según la frecuencia de la onda que vamos a medir, es lo que mide entre cresta y cresta, ¿sí? Pero en metros. ¿Cuánto se mide en metros? Esto sería, a ver, si yo tiro una piedra en un estanque de agua, vieron que cuando yo tiro una piedra, ¿qué hace? Empieza a hacer ondas. Bueno, entre onda y onda, si yo mido la cresta, entre cresta y cresta de la bolita, yo hago una medición, eso me va a dar la longitud de la onda. Cuando más corta es la longitud de la onda, más grande es la frecuencia. ¿Sí? Después lo vamos a seguir viendo en ejemplos más prácticos, que es mucho mejor. Seguimos con la siguiente. Bueno, ejemplo de longitud de onda. ¿Ven? Ondas largas, cortas y microondas. Señales de baja frecuencia se denominan a veces ondas largas. Como les dije, baja la frecuencia es muy larga la onda, o sea, de cresta a cresta es muy larga. Las altas frecuencias corresponden a ondas cortas. El término microondas se utiliza microonda por eso, para describir a las señales de frecuencias superiores a 1 GHz, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una radiotransmisión de FM, emite una onda de radio que viaja a distancia de 3,2644 metros en el tiempo que toma completar un ciclo. Calcule la frecuencia de operación de la radiotransmisión. ¿Ven? La respuesta es esta. Hacemos el cálculo con la fórmula que les dije recién y nos da 91,9 MHz. ¿Se entiende? Está en el espectro de FM. Así se mide según la longitud de onda. ¿Para qué es la longitud de onda? Para después poder fabricar una antena. La antena, ¿sí?, depende de la longitud de onda de la señal que vamos a transmitir. Para que la antena entre en resonancia y pueda transmitir la mayor potencia posible desde el transmisor al aire. Tiene que estar en resonancia el transmisor con la antena. Cuando los dos resuenan, ahí puede transmitir toda la potencia y no tiene tanta pérdida que después va a tener en el aire, ¿sí? Por eso tenemos que saber la longitud de onda para sacar después el tamaño de la antena. ¿Quedó claro?
Bueno, acá tenemos varios ejemplos más. Y tenemos, miren, fíjese. Bueno, acá tenemos, calcula la longitud de onda de la luz roja. Sí, la luz roja es una onda electromagnética que tiene una frecuencia en el espectro visible. Eso lo digo yo, en el aire. Sí, la frecuencia de la luz roja es de 400 terahertz. ¿Sí? Si hacemos con la formulita de la velocidad de la luz dividido la frecuencia, nos va a dar 0,75 micrómetros. ¿Sí? Micrómetros. Eso es la longitud de onda. Micrómetros. 0,75 micrómetros. O 750 nanómetros. Bien, la luz blanca es la combinación de todos los colores. ¿Sabían eso? Sí, bueno, lo saben. La luz blanca es la combinación de todas las frecuencias juntas. ¿Sí? Se ve luz blanca. Por eso cuando uno ve un color, en realidad ve el rebote de ese color. Todos los otros colores atraviesan, pero cuando yo veo el color, por ejemplo, rojo en el atardecer. ¿Por qué veo el color rojo? Porque la densidad del aire, en ese momento, la densidad del aire evita que la luz roja lo atraviese. Entonces hace que rebote y llegue a mi ojo. Así es como uno ve los colores, ¿sí? Básicamente. A ver, continuamos con lo que sigue. Bueno, a ver, no quiero hacerlo muy largo este video, pero bueno, vamos a ver si lo puedo explicar esto y ya continúo en otro video. Dominio del tiempo y la frecuencia. ¿Qué momento? Representación en dominio del tiempo. Bueno, el dominio del tiempo, ustedes saben que la frecuencia, acá tenemos una señal con un tiempo X, un nanosegundo, 6 volt, acá también tenemos un nanosegundo, bueno, esto es referencia. Cada uno tiene una frecuencia diferente, obviamente acá no tenemos frecuencia porque es corriente continua. Pero en estas dos tenemos frecuencias diferentes. Pero estas tres están en el dominio del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende del tiempo, ¿sí? Tanto tiempo, tantas veces por segundo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si yo pudiera agarrar y en vez de tener un gráfico en el cual me grafique tensión con respecto al tiempo, tengo un gráfico que me diga tensión con respecto a la frecuencia, en el cual yo, el de abajo, tengo frecuencia 100 Hz, 1 kHz, 100 kHz, 1 GHz, terahertz, todo eso. ¿Qué pasa? Ubico esta señal que está en el dominio del tiempo, la ubico en una gráfica en el dominio de la frecuencia. Que si yo hago el cálculo de esta frecuencia me da 16 GHz. Esta frecuencia, dominio del tiempo, dominio de la frecuencia. Si yo hago el cálculo me da 16 GHz. Entonces, yo la ubico, ¿sí? Ubico acá el módulo que va a medir 6 volt de amplitud y en la posición de 16 GHz. Esta, lo mismo, me da 8 GHz y 6 volt. O sea, yo tengo las dos gráficas con diferentes frecuencias, una en cada lugar diferente. ¿Para qué me sirve esto? Ahora van a ver. La ventaja del dominio de la frecuencia es que se puede ver inmediatamente los valores de frecuencia y de amplitud pico a la vez. ¿Esto por qué se hace? Porque si yo tengo que esto porque son un pulso único, que tiene 16 GHz y este tiene 8 GHz. Pero si yo quiero una señal analógica compleja, no periódica, compleja, la voz humana, que tiene infinitas señales, infinitos armónicos, infinitas
amplitudes y frecuencias. ¿Cómo hago yo para ver el espectro? No tengo manera, me volvería loco, porque veo un garabato en el osciloscopio. Entonces, si yo tengo un analizador de espectro, puedo separar frecuencia por frecuencia y ver su posición en el espectro en la frecuencia. ¿Se entiende para qué es esto? Es básicamente para eso. ¿Sí? Bueno, dejo acá y voy a hacer en el próximo video. Hago la parte número 2 para así explico para qué sirve el dominio del tiempo y la frecuencia. Así no se hace tan largo. ¿Sí? Esta es la parte número 1. Hago el video número 2 y pongo parte número 2 y es la continuación de esta parte principal del inicio de lo que es la clase número 1, la unidad número 1 de sistema de comunicaciones, de cómo uno puede transmitir una señal y cómo se analizan las señales electromagnéticas como para poder transmitirla. Medio largo el inicio, pero bueno, una vez que ya vean esta parte, ya después van a entender todo mucho más fácil, mucho más rápido, toda la cuestión de teórica. Bueno, nos vemos chicos en el próximo video, el número 2, y bueno, cuídense y nos vemos. Muchas gracias.